preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. La sangre de Jesús. Y leemos en Génesis capítulo 6, versículo 14, continuando con este versículo y la orden que Dios da, la directriz que Dios da a Noé acerca de construir el arca, tipo de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, versículo 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, en ella podrás descansar, significa que haya un aposento, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Pero qué es calafatear y qué es brea? Calafatear viene del hebreo kafar, que significa cubrir. Y la brea es un impermeabilizante, es líquido a temperatura ambiente y después se solidifica sin que haya cristalización en el líquido. Calafatear es la acción de rellenar o cubrir una grieta, una fisura, una hendidura, para evitar que penetre agua, en este caso que penetrara el juicio dentro del arca, mediante un sellador, y este sellador es la brea, el impermeabilizante, y la brea es tipo de la sangre de Jesús. Entonces, ¿qué mandó hacer Dios y qué simbolizaba la brea y calafatear? Cubrir con la sangre para que el juicio no penetrara a todo aquel que estaba dentro del arca. Y leemos en la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 7, y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y continuamos hablando de la gracia de Dios porque la salvación es por su gracia, no por obras. Efesios 2:10, para que nadie se gloríe. Tenemos redención. Redención es redimir, redimir es comprar. Esto quiere decir que Jesucristo nos compró del reino de las tinieblas donde estábamos, de donde íbamos camino a la muerte y a un infierno por la paga de nuestro pecado, y nos trasladó de ese lugar al reino de su luz admirable, donde hay perdón de pecados, donde Dios pagó la deuda por nosotros a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz. Esto quiere decir que no hay imputación de cargos para nosotros, porque hemos puesto nuestra confianza, nuestra mirada y nuestra vida en Cristo Jesús. Vimos que ya somos guiados por la palabra de Dios, ya escuchamos la palabra de Dios, es, como dice su palabra, es lámpara a nuestros pies. Quiere decir que muestra nuestro caminar, nos muestra dónde estamos parados para de ahí continuar en adelante nuestra vida, nuestros procesos, nuestros proyectos, nuestras metas, nuestros sueños, para poder avanzar. Pero no podremos avanzar si no está la palabra de Dios a nuestros pies. Y no significa esto que esté bajo de nosotros, no, sino que significa que alumbra nuestros pies, alumbra nuestro caminar diario, nos muestra qué tipo de terreno estamos caminando para no tropezar, para no caer, porque si viene lodo, nos va a mostrar esta lámpara el camino. Si vienen piedras fuertes, si vienen fosos, si vienen aguas,
todo lo que venga, si hay fuego, la lámpara nos va a mostrar para saber cómo esquivar, para saber cómo saltar, o para saber si las pasamos, y Cristo va a estar allí con nosotros porque Él lo prometió. Dijo que aunque pasáramos por el fuego no nos quemaríamos, y aunque pasáramos por las aguas no nos ahogaríamos, que no temiéramos, que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús es la que tiene todo el valor, un valor incalculable, que nos dio acceso al trono de la gracia, que nos dio salvación y vida eterna. Si Cristo Jesús no hubiese derramado hasta su última gota de sangre ahí en la cruz y desde el pretorio, desde que fue lacerado y desde que tuvo su camino del pretorio a la cruz, toda su sangre que derramó, si no hubiese derramado toda esta sangre, no nos hubiera podido redimir, no nos hubiera podido comprar, no nos hubiera podido salvar, no nos hubiera podido imputar los cargos que estaban hacia nosotros, por el cual el día del juicio sabíamos directamente hacia dónde iríamos. Pero Dios en su perfecto amor, nos dio vida y vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Y dice Éxodo capítulo 12, versículo 13, y la sangre les será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. Esto lo dijo al pueblo de Israel cuando, ya después de pasar muchos años en Egipto y de haber muerto José y venir a entronarse en otros reyes que no lo conocieron, entró la maldad y la envidia por ver cómo el pueblo de Israel se multiplicaba y fructificaba y crecía y era de bendición. Y este rey dijo, pongámonos en esclavitud, no sea que se continúen multiplicando más y después se vengan contra nosotros y nos opriman. Entonces ellos Egipto empezó a oprimir a Israel, empezaron a esclavizarlos, empezaron a ponerles cargas pesadas, a darles pagas muy mínimas. Y allí es cuando claman a Dios, y Dios envía a Moisés para que los libere de Egipto y los lleve hacia la tierra prometida. Pero en todo este proceso vino un espíritu de muerte sobre todo el pueblo de Egipto. Y Dios dijo que sobre Israel no vendría este juicio, igual que el juicio de agua que vino con Noé. Y dijo Dios que el espíritu de muerte iba a pasar por allí, pero que no iba a entrar a las casas donde la sangre del cordero estuviera pintada en los dinteles de la puerta. Esto tipificaba lo que iba a pasar con Cristo Jesús en la cruz, que todo aquel que le acepta a Él como Señor y Salvador también está cubierto por su sangre, y la sangre de Jesús tiene todo el poder del mundo. Venció a la muerte, venció a Satanás, venció todos los temores, venció todos los dolores, venció todas las opresiones, venció todas las angustias, ha vencido todo para darnos a nosotros la paz que sobrepasa todo entendimiento. El pueblo de Israel tomó sangre de un cordero sin mancha y sin arrugas, sin defecto, y la pintó sobre los bordes de las puertas de su casa. Dice que cuando vino este espíritu de mortandad, no entró en la casa de ellos, porque ese juicio no entró a los justos, a los hijos de Dios, a los que creen en Él, a los que le reciben en su corazón, a los que saben que este mundo es un mundo caído y que vienen cosas fuertes, pero a causa del castigo del pecado. Pero Dios también nos libró de ello, porque Dios es bueno, y Dios aún, sin poder faltar a su palabra, a sus leyes, porque tiene que enviar un juicio, ya lo vimos, aún así Dios trae una solución. Y qué solución tan fuerte para Él, enviar a su Hijo a morir, para que nosotros hoy tengamos vida y vida en abundancia, como lo dije ahora. Por eso la brea es tipo de la sangre de Jesús, y calafatear era cubrir
la madera, para que no entrase el juicio. Gracias porque Jesús nos enseña cómo Él cubrió completamente, y anteriormente en el antiguo pacto los pecados eran cubiertos por un tiempo, pero no eran quitados, y Jesucristo con su sangre hoy en día nos limpió. No solamente nos cubrió, sino nos limpió totalmente y quitó y borró nuestros pecados y los llevó muy lejos de nosotros, y dice que nunca más se acordará de ellos. Hebreos 10 dice que no pisoteemos y no tengamos por inmunda la sangre de Cristo Jesús, sino por el contrario, démosle gracias a Dios porque no hay juicio hacia nuestras vidas. Y estudiando algunos puntos acerca del arca, vemos que Dios lo hizo todo perfecto, y Dios desde el principio trajo un plan de salvación a nuestra vida a través de su Hijo amado, para que tú y yo hoy lo único que tengamos que hacer es subirnos en el arca y recordar que no tiene timón, permitir que seamos guiados por Él, que podamos seguirle, que podamos amarle y que podamos aceptar su buena, agradable y perfecta voluntad hacia nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios que apartados de Él, nunca en la vida nada podremos hacer. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu sangre, precioso Jesús, porque tu sangre tiene un precio que nadie podremos pagar nunca. Todo el oro del mundo reunido, pesado, nunca pagará el valor de tu sangre, Dios. Nunca ningún hombre pudo haber traído salvación a nuestra vida, porque ninguno murió, pero tampoco resucitó. Muchos han muerto que han querido ser mediadores, pero nunca han resucitado. Solamente tú, Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Gracias por tu sangre, gracias por tu muerte, gracias por tu vida, gracias por escondernos en ti, gracias por darnos una nueva ilusión, gracias por darnos esperanzas. Y gracias, bendito Dios, por hacernos parte de tu familia. Te amamos, te bendecimos y dejamos esta preciosa mañana en tus manos, orando y creyendo en ti, Papá, en ti, Jesús, y en ti, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos. Me transformó, tu sangre me